Hola a todos y bienvenidos de nuevo al curso para la certificación Snow Pro Core Certification de Snowflake. En este vídeo vamos a ver todo lo referente al movimiento de datos. Y dentro de la guía oficial de Snowflake vamos a ver los diferentes comandos que se utilizan para cargar datos, la definición de la carga masiva en comparación con los métodos de carga continua de datos, las mejores prácticas para cargar datos y la descarga de datos de Snowflake. En primer lugar, pues vamos a ver lo que son todos los comandos, pasaremos a las mejores prácticas y por último acabaremos con la descarga. En cuanto a los comandos, pues nos encontramos diferentes comandos pues, para hacer este movimiento de datos, ¿no? Tenemos el comando copy, el comando insert, put, get y validate. En primer lugar, vamos a ver el comando copy, que lo que viene a hacer es de un stage, puede ser tanto de nombre interno de usuario o de tabla, como un stage externo. Con ese comando lo que haremos será copiar en una tabla de Snowflake los datos que haya en los ficheros de los states. Hay dos tipos de movimiento en Snowflake con el comando copy. Por un lado tenemos la carga masiva, que es cuando se hace directamente la llamada al comando copy y su coste está asociado al uso del warehouse virtual. Por otro lado tenemos Snowpipe, que es la forma en la que se cargan los datos automáticamente tan pronto como estén disponibles en el stage. Y para detectar los nuevos archivos almacenados que van apareciendo, existen dos mecanismos. Tenemos primero mediante la notificación mediante mensajería en la nube o mediante llamadas a endpoints de servicios REST. El coste no está asociado a los warehouses virtuales, sino a la capa de servicios y va en función de los recursos que tenga que utilizar Snowflake, incluyendo una sobrecarga de 0,06 créditos por cada 1000 archivos notificados. También, aparte de esta forma de cargar datos, podemos tener conectores como Kafka Connect. Y bueno, pues este es la definición de lo que sería la estructura del comando copy, en donde, bueno, indicamos en la tabla en la que queremos cargar los datos. Y bueno, hay dos opciones. La forma estándar que vamos directamente al stage o una forma con transformación donde se realiza un select incluyendo las columnas de los ficheros a los que quieres las columnas que quieres coger para la tabla y también indicando el stage. Y pues bueno, luego además también se puede indicar el nombre de los ficheros, se pueden indicar unos patrones, podemos indicar también el formato de ficheros, que bueno, este formato pues puede ser CSV, JSON, Avro, ORC, Parquet o XML y también pues bueno, una serie de opciones. Por otro lado, también tenemos aquí la creación de los pipes, de Snowpipe, donde, bueno, pues es un objeto de base de datos que tiene un nombre y, bueno, como veréis al final, pues tiene que ir una llamada a un copy. Dentro de las opciones de copia que tenemos en el copy, vamos a destacar las opciones que se pueden dar a la hora de que aparezca un error. Y bueno, podemos indicar que se continúe la carga, que se salte el archivo, que se salte el archivo cuando se llegue a un número determinado de errores, saltar cuando se llega a un porcentaje determinado de errores o abortar la copia, que es el valor por defecto. También tenemos la opción force, que sirve para recargar datos de un conjunto de archivos de datos que ya se han cargado y que no han cambiado. Y bueno, si esta opción está true, se recargarían los datos, y si está false, que es
la, la opción por defecto no se cargaría. Y bueno, la metadata de los archivos que han sido cargados se almacena Snowflake para el comando copy 64 días y para Snowflake 14 días en cada objeto pipe. Si se recrease un pipe con el comando create o replace pipe, todos los archivos se volverían a cargar. También tenemos la opción purge, que lo que hará será, si está true, eliminará los archivos del stage una vez cargados. Y la opción por defecto pues es false. También hemos comentado que se pueden hacer transformaciones y existe una serie de consideraciones importantes a la hora de hacer esto. Una de ellas es que solo son soportados states de nombre, tanto interno como externo, o de usuario. Y bueno, pues es decir que no se soporta un stage de tabla a la hora de hacer transformaciones en el copy. Y bueno, pues tampoco son soportados los aplanamientos, los datos semiestructurados, los joins, group bys, filtros o agregaciones. Bueno, otro comando que tenemos es el insert, que bueno, este insert es pues el típico insert de todas las bases de datos. Se pueden hacer, que se puede llamar a la instrucción insert e insertar en múltiples tablas. También tenemos la opción overwrite, que lo que hace es borra los datos y los inserta de nuevo. Podemos, a la hora de hacer el insert, hacerlo indicándole los valores que queremos insertar o los valores que se insertarían serían, o sea, los datos que se insertarían sería el resultado de una consulta select. Bueno, también podemos insertar una única fila o múltiples filas. Y bueno, pues además del insert, pues bueno, también existen diferentes los comandos típicos de SQL, que son el delete, update, merge, truncate, select, create. Y bueno, a la hora de hacer un insert o un copy, no se bloquearía la tabla, pero a la hora de hacer, por ejemplo, un update, un merge, sí que se bloquearía. Y bueno, una recomendación de Snowflake es insertar los datos no uno a uno, sino de forma masiva, dado que si no, bueno, imaginemos que que hacemos los inserts de uno en uno, al estar la estructura física de Snowflake en microparticiones, insertaríamos una fila y se crearía una micropartición. Al insertar una nueva fila, esa micropartición se eliminaría y se crearía otra micropartición con las dos filas, y así sucesivamente. Y bueno, pues esto haría que tuviéramos mucho coste de almacenamiento, debido a que, bueno, en las tablas pues tenemos, se nos quedarían esas microparticiones que se borran, se nos quedarían guardadas para el tiempo del time travel y del failsafe. Por otro lado, tenemos el comando put, que carga archivos de datos desde un directorio local en una máquina cliente a un stage interno. Y bueno, esta es la llamada al comando put, donde se le especifica la ruta del fichero con su nombre y el stage interno, y tiene una serie de opciones. Parallel, que especifica el número de subprocesos que se utilizarán para cargar archivos. Autocompress, que determina si se almacenan comprimidos con gzip los archivos o no, por defecto está true. Source compression, que especifica el método en el que está comprimido el archivo. Y overwrite, que especifica si se sobrescribe un archivo existente. También tenemos el comando get, que sirve para descargar archivos de datos desde una etapa interna a un directorio local en una máquina cliente. Y bueno, esta sería la llamada, que también tiene la opción parallel,
que especifica el número de subprocesos que se utilizan para descargar archivos, y pattern, que especifica un patrón de expresión regular para filtrar archivos para descargar. Y por último tenemos el comando validate, que valida los archivos cargados en una ejecución anterior del comando copy into y devuelve todos los errores encontrados durante la carga. Aquí tenemos el comando tenemos para especificar el job ID, en donde podemos especificar el query ID de la ejecución del copy que queremos ver, o indicamos last, que especifica la última carga que se ha hecho. Y bueno, ahora vamos a ver una serie de buenas prácticas, como es el tamaño de los ficheros, el formato de los ficheros y los directorios. El formato de los ficheros, pues para copy se recomienda entre 100 y 250 megas. A la hora de usar Snowpipe, el tamaño el mismo, a no ser de que los ficheros que se generan tarden más de un minuto. Si tardan más de un minuto, pues se recomienda que en cuanto llegue el minuto se cree ese nuevo fichero, se almacene en el stage y por ende se cargue en Snowflake. Para las columnas de tipo variant tienen un tamaño máximo de 16 megas, por lo que se recomienda utilizar la opción Strip Outer Array para eliminar la estructura de matriz externa y cargar los registros en filas de tablas separadas. Y bueno, para los insert, como hemos comentado, pues también es recomendable la carga masiva. Y bueno, de formato de ficheros tenemos los ficheros delimitados de texto, donde bueno, son los ficheros CSV, que bueno, UTF-8 es el conjunto de caracteres predeterminado, sin embargo, se admiten codificaciones adicionales. Los campos que contienen caracteres delimitadores deben de estar entre comillas, y si los datos contienen comillas simples o dobles, pues esas comillas deben escaparse. Los retornos de carro se introducen comúnmente en los sistemas Windows para marcar el final de una línea. Y estos campos que tienen retornos de carro también deben de estar entre comillas. Que es, bueno, estos retornos de carro son el /R o /N. Y bueno, también el número de columnas en cada fila pues debe ser consistente. Todas las filas tienen que tener el mismo número de columnas. Por otro lado, tenemos los ficheros de datos semiestructurados, que bueno, son el JSON, que se recomienda poner la opción strip null values a true para cargar los valores null como si fuera un valor null de SQL en vez de un texto con la palabra null. Y bueno, pues también se permiten los archivos Abro, ORC, Parquet y XML. Y bueno, pues en cuanto a los directorios, pues es importante particionar los datos y se recomienda estructurarlos por directorios en los que se incluye detalles de identificación y la fecha en la que los datos se escriben. Y bueno, este sería un ejemplo de una estructura en directorios de lo que podemos tener en un stage. Por ejemplo, aquí estarían identificados los ficheros por un lado en Application 1 y por otro en Application 2. Y bueno, a continuación en el Application 1 aparecería ahí la fecha, y en el Application 2 se vuelve a dividir en Location 1 y también aparecería ahí la fecha. Y bueno, para la descarga de datos también se hace uso del comando copy, y bueno, en este comando copy pues vemos que es
al revés que en el copy para cargar datos, donde ahora introducimos los datos en un stage o interno o stage externo localización externa desde una tabla que tenemos en Snowflake o definiendo una query. Y tenemos también la opción partition by, donde se especifica una expresión para particionar las filas de la tabla descargada en archivos separados. Y bueno, esto se puede deshabilitar contactando con el soporte técnico de Snowflake. Bueno, vamos a pasar, como en todos los vídeos, a las preguntas finales. ¿El comando copy debe especificar un formato de archivo para poder ejecutarse? Bueno, aquí la respuesta es false. Bueno, era una opción, era opcional, no era obligatorio especificar el formato. El comando put, bueno, ya hay que elegir dos opciones, crea automáticamente un objeto de formato de archivo, utiliza automáticamente el último stage creado, comprime automáticamente los archivos usando gzip y encripta automáticamente los archivos. Y bueno, como hemos visto, como he comentado, comprime automáticamente, a no ser de que le especifique lo mismo, los archivos usando gzip. Y bueno, como hemos visto en vídeos anteriores, todo lo que llega a Snowflake se encripta automáticamente. ¿Cuáles de los siguientes comandos no son operaciones de bloqueo? Tenemos update, insert, merge o copy. Y bueno, como hemos comentado, el insert y el copy no son bloqueantes. Cuando se recrea un pipe mediante el comando create or replace pipe, el historial de carga se restablece a vacío, el parámetro refresh se establece en true, los archivos cargados previamente serán ignorados o todo lo anterior. Y la respuesta correcta es que el historial de carga se restablece a vacío. La descarga masiva de datos desde Snowflake soporta el uso del select, true o false. Y bueno, pues la respuesta correcta es true. Y bueno, hasta aquí este vídeo donde hemos hablado del movimiento de datos. Les espero en el siguiente vídeo donde hablaremos de cómo trabajar con los datos semiestructurados. Espero que les haya gustado, que sigan viendo todo el curso y les recuerdo que, bueno, que no olviden de suscribirse a mi canal y que nos vemos pronto. Muchas gracias.